estar uno tranquilo, que todo vaya saliendo como más o menos lo va presupuestando, a que de un momento todo se desordene, todo se convierta como una especie de caos y comience uno a vivir una normalidad que para uno es anormal. Y en nuestro caso, allá el 6 de marzo, apareció importado el primer caso de COVID-19 en nuestro país y empezaron a tomarse algunas decisiones muy atinadas del gobierno y más decisiones y más decisiones y pensamos que, bueno, sí, un mes y medio, pero el asunto se va agravando, se va extendiendo y todos teníamos la confianza, esperanza de que las potencias pudieran tener la salida como siempre. Estamos acostumbrados, Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel, Rusia, China, pero resulta que a esta altura no hay nada. Y lo que hay es más casos, más muertes y más situaciones de todo, porque no solamente situaciones de enfermedad, sino situaciones económicas, situaciones de, es más, el mismo hecho de estar en la casa, personas confinadas en la casa, el mismo hecho ha generado una tensión tremenda entre las personas. Es increíble. Ha generado una tensión tremenda y entonces antes, pues algunos salían y se iban a donde una amiga, a donde un amigo, a ver un partido de fútbol, lo que fuera, pero ahora no se puede ni salir. Y entonces está ese confinamiento que trae una serie de situaciones y ya escuchábamos al principio del servicio la hermana Marilyn decirnos que un joven ahí por su casa de corta edad estaba saliendo de la adolescencia para entrar en la juventud, en ese interín, eh, simplemente en una actitud depresiva, se lanzó a un río y se mató por una actitud depresiva. ¿Qué hacer en las situaciones difíciles? ¿Qué hacer en las situaciones difíciles? Entonces, voy a ir apoyándome en la escritura. Aquí tengo un texto en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Está relatando de que los filisteos estaban en guerra con los de Israel. Y resulta que en medio de esa situación eh, se da una situación muy particular. Dice el versículo 22, David entonces dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras David hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Él las oyó David, pero las mismas palabras. ¿Y cuáles fueron las mismas palabras? Bueno, en el versículo 16 dice la escritura, venía pues aquel filisteo por la mañana
y por la tarde. Venía por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Entonces no fue un día, no fueron 2 días, no fue una semana, no fueron 2 semanas, sino por 40 días. Los ejércitos estaban uno en un monte, el otro en otro monte, en medio de ellos un valle donde iban a dirimir ejército contra ejército a ver quién ganaba. Y cuando ya iba a darse eso, salía el paladín en la mañana y decía las mismas palabras: denme un hombre, no vamos a pelear ejército contra ejército, denme un hombre y peleamos. Si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y si ustedes ganan, me mata a mí, entonces nosotros seremos sus esclavos. Y era un hombre con una apariencia tremenda. Y dice la escritura que cada vez que aparecía ese hombre, los hebreos se ponían a temblar. El versículo 24 es muy claro. Y todos los varones de Israel, los que estaban en el ejército, por supuesto, todos los varones de Israel, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía uno al otro: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Pero la gente podría pensar, cada uno: ¿y de qué sirve esa promesa si me va a matar? Porque es un hombre entrenado, es fuerte, es alto, es un gigante. No puedo hacerle frente. Y por más que el rey ofreciera la hija, exonerar de tributos, darle un montón de regalos, nadie se animaba. ¿Qué sucede en las situaciones difíciles? Esta es una situación difícil para ellos que pasaron esa situación, pero nosotros también estamos, cada uno, en situaciones difíciles, un poco unos más, otros, pero todos en situaciones difíciles. Ante la situación difícil viene el desespero, porque todo mundo está como presupuestado a tener una situación difícil, pero en un espacio de tiempo. Cuando ya pasa ese espacio de tiempo, ya comienza el asunto a incomodar. Ya comienza el asunto a ponerse difícil. Ya comienza la situación a entrar en pánico, en temor. La situación difícil nos trae al pánico, al temor, al desespero. Ante la situación difícil, tensamos el ambiente. Entonces ya los más cercanos ya comienzan a decirse ciertas palabras, expresiones hirientes por el confinamiento, por el estar ahí en la misma situación. Entonces, ya comienza a haber cierta tensión, cierta distensión. O sea, y comienza a ponerse difícil el asunto. Se van generando dudas. La situación difícil trae todo este montón de aspectos. Se van generando dudas. Entonces, en el caso nuestro, creyentes, la palabra de Dios dice: pero es que yo estoy viendo otra cosa. La palabra de Dios dice: pero a mí me está pasando esto otro. La palabra de Dios dice: pero... Y entonces hay que hacer un esfuerzo mayor
para mantenerse en el nivel, porque el asunto se va complicando día con día, se va haciendo más difícil y entonces tendemos a la duda. El otro asunto es que comienzan, en nuestro caso, a circular en las redes, es inevitable, el montón de argumentos, pensamientos, y entonces unos no están de acuerdo con unas acciones, otros no están de acuerdo con esto, otros no están de... Y entonces, si nosotros nos envolvemos en ese ambiente, sencillamente vamos a ir perdiendo, vamos a ir perdiendo. Entonces, la situación difícil trae desespero, tensa relaciones, tensa el ambiente, genera duda. Y la situación difícil trae otro detalle que es muy importante. Tiende a que nos centremos en el problema. Y cuando uno está centrado en el problema, lo va magnificando, lo va viendo cada vez más grande. La salida la va viendo cada vez menos y menos y menos porque está centrado en el problema. Entonces nos vamos perdiendo la visión de la Biblia y comenzamos a oír y oír y oír y entonces nos centramos en el problema. Solo hablamos de ese asunto, solo compartimos de eso, estamos totalmente absorbidos por esa situación y es donde tenemos que tomar una decisión firme. No podemos darle libre curso al pensamiento que nos viene, sino tenemos que hacer un alto en el camino y decir, no, yo voy a ganar mi mente, voy a retomar mi mente, yo voy a ser el señor de mis pensamientos, porque los pensamientos de duda, de temor, de angustia, los pensamientos de pánico, los pensamientos de tristeza, todo eso, hermanos, todo eso es tan fácil, es simplemente, usted se queda así y comienzan a fluir un montón de pensamientos, pero para montar el pensamiento bueno, para montar el pensamiento de la Biblia, para montar la palabra de Dios, para creer en la promesa del Señor, hay que hacer un tremendo esfuerzo, eso no se da automáticamente. Lo automático es que lo negativo, lo difícil, centrarnos en el problema y llegar a pensar, pobrecitos nosotros, en la situación que estamos, qué problema lo que me está sucediendo y comenzar yo a sentir esa conmiseración, lástima de mí mismo y eso lo que me va acarreando es sencillamente que va haciendo más grande el problema, lo va exagerando y me va acortando la visión de Dios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante las situaciones difíciles? Bueno, vamos a ver qué hacer. Confiar en Dios. Ah, sí, mi hermano, suena muy bonito decirlo. Sí, claro, yo sé que suena muy bonito, es muy fácil decirlo. Confiar en Dios, es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil practicarlo. Y ahí es donde está el asunto. Hay algunos pasos que nosotros debemos de dar para confiar en Dios, para decir que estamos confiando en Dios. Yo digo, pongo toda mi vida para confiar en ti, Señor. Confío en ti, confío en ti. Pero el problema está ahí. El problema está enfrente. Es como en el caso de ellos. Ellos eran el pueblo del Señor. Eran los hebreos. El Señor, Dios les había prometido victoria. Dios les había hablado a ellos. Cuando ustedes estén en la tierra prometida, yo les voy a dar victoria sobre todos sus enemigos. Ellos tenían la palabra del Señor, pero ahora tenían una situación. Era un ejército contra otro ejército. Ellos estaban acostumbrados a pelear ejército contra ejército. Eran duchos, diestros
en esa gestión, pero ahora había cambiado la situación. Salía un hombre, un gigante, bien armado, con una apariencia de grandeza superior a cualquiera de ellos, y la apariencia hacía que ellos se mantuvieran en temor, en angustia, en pavor, y que literalmente huyeran ante la presencia de él. Y salía todas las mañanas y todas las tardes durante 40 días. Y si David no hubiera llegado, no sé cuántos días más hubieran estado en esa situación. Pero el que rompe con el cerco es David, porque él, dice la Biblia, que escuchó a este hombre hablando. Y entonces no miró, aquí es donde está el otro detalle interesante. Él no miró, David no miró la apariencia de aquel hombre, del gigante. Él no miró la apariencia. Él no se comparó el gigante con él. Si se hubiera comparado, automáticamente estaba eliminado. Ni siquiera era un guerrero, ni siquiera pertenecía al ejército, ni siquiera había sido llamado para estar en esas lides. Había llegado ahí para hacer un mandado a su papá, ir a dejar unas encomiendas y preguntar por sus hermanos y devolverse a seguir pastoreando las ovejitas que él pastoreaba. Pero David miró algo muy interesante, y es donde nosotros tenemos que poner nuestra mayor atención. David vio al gigante en la misma dimensión que lo vieron los demás. Naturalmente era un gigante, era bien armado, tenía armas, una armadura extraordinaria, parecía como que definitivamente era impenetrable su armadura, era impenetrable. Y David era pequeño, era joven, pero David venía bien centrado, él estaba bien ubicado, él tenía la mirada puesta en el Señor. Mi hermano y mi hermana, y usted, amigo que me está escuchando, él tenía la mirada puesta en el Señor. Entonces, cuando él miró al gigante, él dice, bueno, sí es grandecillo, pero es más grande el gigante mío, es más grande mi Señor. Él nunca pensó que la lucha él la iba a hacer solo, sino él pensó que el Señor Jehová iba a estar con él en todo momento, y entonces él, por tener esa actitud, tuvo una decisión diferente de todos los demás. Él sí preguntó y dijo, ¿qué es lo que le van a hacer al que logre derrotar al gigante este? Ah, bueno, mira, pues le dan la hija del rey, ¿verdad? Una de las hijas del rey. Le exoneran la familia de todos los tributos, lo meten en la familia del rey, y además le dan un montón de premios y de regalos. Y él dice, pues yo voy a ir por eso, entonces esos premios son míos. Alguien pudo haber pensado, pero es que muerto no vas a cobrar nada. Pero es que muerto no vas a cobrar nada. Pero David estaba centrado en el Señor. Él no estaba centrado en el gigante. Él estaba centrado en el verdadero gigante, en el Señor. Y cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, estamos bien ubicados, porque mayor que el Señor no hay nada, absolutamente nada hay mayor que el Señor. Él es mayor que cualquier enfermedad, Él es mayor que cualquier situación financiera, Él es mayor que cualquier problema familiar, Él es mayor que lo que usted pueda encontrar, Él es mayor. Entonces David se centró en el Señor. Claro, los demás vieron al gigante y tomaron una medida. El gigante y yo, por supuesto, estoy derrotado. Él es el gigante.
yo no soy el gigante. Pero David dice, el gigante y el verdadero gigante. Ah, no, hombre, para el gigante mío, ese gigante no es nada. Entonces, él lo vio así. Entonces, ¿qué hacer en una situación difícil? Cuando el dinero supuestamente ya no alcanza, cuando ya no se estira el dinero, cuando la enfermedad viene. Yo sé que los hermanos pueden darnos un tremendo testimonio de todo esto porque lo han vivido en carne propia. ¿Qué hacer en medio de una situación difícil? ¿Qué hacer en una situación incómoda? ¿Qué hacer en una situación donde solo se depende de la mano del Señor? Porque no hay absolutamente nadie que pueda meter la mano si no es el Señor para sacar adelante. Bueno, lo primero que hay que hacer es poner la mirada en el gigante que es el Señor Jehová de los ejércitos. Ese es el verdadero gigante. Y cuando yo estoy centrado en eso, entonces el problema se hace más pequeño. Dicen en algunos carros un sticker que ponen ahí: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y ese es el mismo principio. Es que nosotros debemos estar confiando en el Señor, que Él es grande. No lo vemos, no lo vemos, pero lo sentimos. Está con nosotros. Él cuida de nosotros todo el tiempo. En ningún momento se fue a tomar un poco de agua y nos dejó solos. Él está 100% todo el tiempo con nosotros y cuida de nosotros. Entonces, qué importante es centrar nuestra atención en esto. El Señor es mi gigante. Yo no sé cómo va a ser el Señor. No me pregunten cómo va a ser el Señor. Yo no sé cómo va a ser, pero yo sé que Él va a ser. Yo no sé quién va a usar el Señor. No me pregunten a quién va a usar, pero yo sé que Él va a usar a alguien para bendecir mi vida. Yo sé que Él va a usar a alguien para ayudarme en una situación difícil. Entonces, esto nos lleva a un tiempo que se convierte en algo a veces difícil: esperar. Cuando los hermanos se les declaró que estaban positivos con el COVID-19, bueno, lo que quedaba era esperar, esperar. Y en el esperar es donde se da la gran batalla de la fe. Es en el esperar en donde Dios está mirando la actitud nuestra. Dios no nos está pidiendo que nosotros nunca tengamos una duda. Dios no nos está pidiendo a nosotros que nosotros no manifestemos una lágrima. Dios no nos está pidiendo a nosotros que nosotros no sintamos temor. Dios no nos está pidiendo nada de eso. Lo que Dios nos está pidiendo es que en el tiempo de la espera estemos confiando en Él, y aunque no sintamos alabarle, levantamos las manos para alabarle, abrimos la boca para alabarle, decimos: grande eres tú, Señor, poderoso eres tú, Señor. Señor, tú no me dejarás, mi Dios, tú no permitirás. Padre Santo, tú me amas, tú me cuidas, tú me proteges. Señor, hay promesas que tú tienes para mí que se van a cumplir. Padre amado, podemos incluso decir en este momento: 100% no me siento anímicamente, pero estoy sacando fuerzas de flaqueza para decirte: Padre mío, estoy confiando en ti en medio de la situación. Estoy confiando en ti. Tú eres mi refugio. Tú eres mi esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos librando la batalla de la fe. La batalla de la fe se da en la espera, porque la espera es el tiempo donde se inicia lo que yo espero que suceda, la bendición que Dios va a darme, la alegría, el gozo, la victoria que Dios me va a dar.
y el momento del final cuando me dicen, ya eres victorioso, ya venciste, pero en medio de en medio de esas dos líneas, hay un espacio de tiempo y eso se llama la batalla de la fe. Y ante la batalla de la fe nosotros tenemos que agarrarnos intensamente de Dios y hablarle a nuestra mente y hablarle a nuestro cuerpo y decirle, alma mía, confía en Dios, alma mía, sigue confiando en Dios, alma mía, yo te hablo, Él es tu Dios, no eches para atrás, Él es tu refugio, Él es tu salvaguarda, Él es tu Dios y tu Redentor. Entonces, cuando nos mantenemos así, día tras día, día tras día, día tras día, se va acrecentando la fe y vamos sintiendo que nuestros músculos espirituales están siendo ejercitados y comenzamos a saborear de largo las mieles de la victoria. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, y afirma, sí, yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, hermanos, confiar en Dios. Pero confiar en Dios no es solo confiar, es en la espera de darme a entender a mí mismo que Dios es mi refugio, que Dios es mi pastor, que Dios es mi líder, que Dios es el que me lleva adelante, que Dios es el que está trabajando dentro de mí, no solo está sobre mí, no solo está al lado mío, sino que vive dentro de mí. Jesús vive en mi corazón, el Espíritu Santo vive en mi corazón, Él sabe intensamente lo que pasa por mí y yo debo mantener una actitud vehemente delante del Señor y decirle, aquí estoy, Señor, sí, está pasando todo esto, sí, me están diciendo todo esto, pero estoy confiando en ti, mi Dios, estoy confiando en ti, mi Dios, y en medio de las lágrimas, en medio del lloro, en medio del sufrimiento, estoy confiando en ti, mi Dios, estoy confiando en ti, y Dios, que es rico en misericordia, bajará y se acercará a nosotros de una manera poderosa, enviará a su ángel para que nos comporte, así como lo mandó cuando su hijo lo demandó, cuando su hijo lo necesitaba, y entonces sentiremos el alivio de la presencia, del ungüento, del bálsamo fresco, del Espíritu del Señor sobre nuestras vidas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Confiar, confiar, esperar, adorar, adorar. Hermanos, hay un arma poderosa que derrota a todos los enemigos en la adoración. Porque la adoración es cuando yo depongo mi vida, mis sentimientos, las situaciones que me están sucediendo, todo, me desvisto de todo eso para centrarme en Él, en el que vive y decirle, Señor, en ti está puesta mi confianza. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación. ¿De quién temeré, Señor? Tú eres la fortaleza de mi vida. Señor, yo sé, Señor, tu palabra lo dice, que cuando venga la situación difícil, cuando venga el día malo, porque el día malo va a llegar, porque estos hijos del mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando venga el día malo, mi hermano, el día malo va a llegar, el día malo llega, pero en el día malo cuando llega, ya Jesús estaba ahí esperándolo, ya Jesús estaba con nosotros. El día malo no lo sorprende a Él, el día malo no lo toma a Él desprevenido, el día malo no hay un 911 para el Señor, 911, un ángel atendiendo. ¿Qué pasa? Es que David, es que Félix, es que Edith, ponga su nombre, es que Policarpio, es que Roselena, es que Irma, es que Vera, ponga su nombre, Marilyn, Nora, el que sea, Kevin, el que sea, cualquiera que sea, está en problemas. Entonces el Señor en una brigada descendiendo, no, Él vive con nosotros, Él está con nosotros.
dice que en el día malo nos va a meter en su tabernáculo, nos va a cubrir con sus alas. Bendito sea el nombre del Señor. Nos va a cubrir con sus alas, nos va a meter en lo reservado de su morada, nos va a subir en la roca, en la peña de los siglos. Cristo nos va a meter en la herida del Señor, y allí vamos a ver cuando pasa el turbión soplando, derribando árboles, cuando pasa el turbión derribando montañas, pero no nos va a tocar. ¿Por qué no nos va a tocar? Porque estamos seguros en las manos del Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros. Entonces, confiar en Dios es esperar, pero en medio de la espera estar adorando, en medio de la espera estar confesando la palabra, en medio de la espera estar diciéndole: mente, 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 yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, y como tengo la mente de Cristo, tengo el potencial para pensar en las promesas del Señor y declarar en medio de esta situación por la que estoy pasando las promesas del Señor. Él me ha prometido a mí larga vida, Él me ha prometido salud, Él me ha prometido estar bien, Él me ha prometido guardarme. Por lo tanto, yo desato sobre mi vida esa poderosa palabra, la creo en mi corazón y la confieso con mi boca. No miro las circunstancias. Si mirara las circunstancias, no podría hacer frente, pero estoy mirando en el Espíritu, y en el Espíritu lo estoy mirando a Él, aquí conmigo, llevando esta situación, peleando la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es grande, el problema es pequeño. Dios es grande, el problema es pequeño. Todos nosotros lo hemos experimentado. Ha habido momentos en que por alguna razón, circunstancia, situación, hemos estado un poco como abrumados, como desanimados, pero en esos momentos he aprendido: me retiro con mi Biblia, me voy a un lugar apartado y comienzo a hablar la palabra, y comienzo a cantar los salmos, y comienzo a hacer una música, a inventar una música, y comienzo a cantar, y comienzo a decir: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de muerte, tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Y declarando eso, comienzo a sentir un poder. Es una energía que comienza a salir. Es una energía que comienza a trabajarlo, y comienza a ver uno aquella situación que se presentaba difícil, se presentaba como un gigante, y comienza a verlo en su verdadera dimensión. Primero, es pequeño. Segundo, es temporal. Y tercero, Dios está conmigo, y cantamos de alegría, y cantamos de gozo, y ahora estamos contentos y alegres, y ahora nuestro estado de ánimo cambió, y ahora podemos sencillamente hablar con alguien, compartirle palabras de grande esperanza y palabras de vida eterna, porque hemos sido ministrados por el poder del Señor, el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar, hermanos, leyendo un texto precioso que está en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El Señor sabe todo esto. El Señor ya nos ha dado grandes y maravillosas promesas, y Él no solo nos ha dado grandes y maravillosas promesas, sino que Él se ha adelantado a todas las situaciones y todas las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 5, verso 17 de la carta a los Efesios, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice, si estamos pensando contrario a la palabra del Señor, la Escritura nos dice: no seáis insensatos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos
espíritu. El verso 19 en adelante dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se siente desanimado? Mañana, el martes, un día de estos que viene, se va a sentir desanimado. Efesios 5:18, no se embriague con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias. Y dando gracias. Qué bueno es en este momento decirle gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, todos hemos sido guardados, cuidados. Mis hermanos tuvieron una situación difícil, pero estuvo con ellos, ¿quién? El Señor, y los sacó. Entonces, gloria a Dios, hermanos, y la victoria de ustedes es nuestra victoria, es nuestra victoria. Yo oraba y le decía al Señor, 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 mira que mis hermanos están en esta situación. Señor, esta es una lucha de la iglesia, Dios es amor. Esta es una lucha de nosotros. Señor, estamos clamando. Los que sabemos, estamos clamando, estamos gimiendo, porque, Señor, no van a ir al hospital, no van a ir al hospital, no van a ir al hospital. Y cada día preguntaba, y cuando me decían que habían amanecido en la casa, yo decía, grande eres tu Señor. Me iba y decía, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y si pudiste ayer, pues hoy y mañana también. Y declarándose, es una batalla, hermanos, es una batalla, pero es una batalla en donde después salimos con músculos espirituales tremendos. ¿Por qué? Porque decimos, yo lo vi, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, y gloria a Él, porque Él es bueno y maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar, yo no sé quién me está escuchando y ha necesitado esta palabra. Yo no sé quién me ha estado escuchando, tal vez husmeando por ahí, dice, ¿qué está hablando este hombre? Y tal vez dice, yo quiero contradecirle, no tiene la razón. Y se quedó ahí para contradecir. Y entonces, y escuchando, comenzó a sentir como que algo dentro le decía, es una buena palabra. Y comenzó a sentir que le hablaba. Bueno, yo quiero decirte que Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está tocando. Entonces, venga a Cristo. Venga a Cristo. Mira, en medio de esta pandemia, los Estados Unidos no tienen ninguna respuesta. En medio de esta pandemia, los rusos tampoco tienen ninguna respuesta. En medio de esta pandemia, los chinos tampoco tienen ninguna respuesta. Te quiero decir otra cosa. En medio de esta pandemia, ningún científico tiene ninguna respuesta. O sea, en otras palabras, estamos en cero. Estamos en cero. Pero Dios sí tiene respuesta. Dios sí tiene salida. Y tal vez algunos de ustedes tienen un pavor extraordinario por el COVID-19, pero déjeme decirle que más grande que el COVID-19, que más grande que el COVID-19 es el perder la vida. El perder la vida para siempre. La Biblia dice, este libro, mi Biblia dice, que el que viene a Cristo tiene la vida. Y el que rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Podrías salir bien librado del SARS-CoV-2, COVID-19. Podrías salir bien librado, pero si no recibes a Jesús, de nada te servirá. Te perderás inexorablemente. Entonces,
mi propuesta. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y tú me dices, ¿y qué garantía tengo? Bueno, la garantía es que pruebes. La garantía es que pruebes. Probar es gratis. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Si no te funciona, le devolves. Él te devolverá los pecados. Si no te funciona. Y si te funciona, le habrás entregado los pecados y habrás pasado a formar parte de su ejército, su cuerpo, su iglesia. Bendito sea el Señor. Voy a orar esa alegría. Si tú estás sintiendo esa necesidad, ora. Tú dices, no sé, estoy indeciso. Sí, yo también un día estuve indeciso. Un día yo hice una oración como así. Jesús, dicen que tú existes. Yo no estoy seguro. Nunca te he visto. No sé si existes. Pero si existes, haz algo con mi vida y yo reconoceré. Y si no existes, no ha pasado nada. Palabras más que dije, palabras menos y punto. Y fue tan maravilloso que hace más de 30 años y aquí estoy. Y ahora soy pastor. Entonces mira si me convenció. Entonces, prueba, prueba. Si no te sirve, allá tú, es una decisión tuya, pero prueba, haz esta oración conmigo, hazla, no te rehuses, hazla, hazla, di, Padre, sí, Padre, vengo a ti, sí, vengo a ti, es que hay que llegar ahí, vengo a ti, en el nombre de Jesús, sí, es en el nombre de Jesús, no puedes poner ningún otro nombre, solo hay un nombre, es Jesús, en el nombre de Jesús, reconociendo mi condición de pecador. Te entrego mis pecados. Recibo tu sacrificio, Jesús, que lo hiciste por mí. Te doy gracias. Confieso a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida. Amén. Así tan fácil. Sí, es así tan fácil. Es así. Es nada más una palabra en nuestra boca. La fe es lo que cuenta. Y si tú lo hiciste con un poquito de fe, con más, con menos fe que con más fe, no te preocupes. Él con poquito multiplique hace mucho. Espera, mañana amanecerás diferente y verás lo que Dios va a ir haciendo en tu vida a través del tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, ustedes que están ahí todavía, tengamos confianza en el Señor. Tengamos confianza en el Señor. Confiemos en el Señor en medio de las luchas, en medio de las situaciones difíciles. Medio minuto para el Señor es tiempo grandísimo. Él acostumbra a llegar a tiempo en todas las situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, les deseo lo mejor de lo mejor para esta semana. Entonces, sígase cuidando. Una cosa es la fe y otra cosa es la temeridad. Una cosa es la fe y otra cosa es otra cosa. Entonces, la fe es la fe. Entonces, si tiene que salir, cúbrase. Hay gente afuera que anda, no sé, un poco despreocupada, como que no está pasando nada, pero sí está pasando mucho. Entonces, usted cuídese, mantenga las restricciones, mantenga usted el distanciamiento, todo eso, y confíe en el Señor. Confíe plenamente en el Señor. Padre, yo bendigo este pueblo, yo bendigo a tus hijos con la bendición sacerdotal. Que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde y les proteja, que Jehová levante el rostro de ustedes sobre su rostro y puedan verlo radiante como la luz del mediodía. Que Jehová tenga misericordia
de ustedes y de sus familias desde hoy y para siempre. Bendiciones, hermanos, y démosle un aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén.